Hola, muy buenos días, maestra Mina. Nosotros somos tercero C de Economos y nuestro equipo trata acerca de la grana cochinilla y nosotros queremos hacer unas preguntas específicas acerca de este tema. Nosotros sabemos que usted es conocedora y profesional en el tema porque de hecho tiene una tesis de este tema y quisiéramos saber si nos podría apoyar con esta breve entrevista. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, para usted, ¿la grana cochinilla es una especie en peligro de extinción? Bueno, tenemos que partir de que la grana cochinilla es una especie cultivada, no es una especie silvestre. Entonces, como especie cultivada, puede manejarse en distintos países con varios tipos de cultivo, pero en comparación con la época colonial, sí está disminuida en las áreas de cultivo que tenemos. Ok. Después, ¿qué se puede hacer para salvar esta importante especie? ¿Cómo es que la gente podría interferir en esta especie para hacerla sustentable también, de cierta forma? Yo creo que tenemos que partir primero de que la grana tenga un mercado, de que se pueda utilizar en distintas industrias, como por ejemplo de medicamentos, alimentos y bebidas, en la industria textil, en preparación de pinturas y esmaltes, etc. Mientras más se abra el mercado de la grana, más campesinos van a estar interesados en cultivarla, incluso más personas en invertir el dinero para levantar el cultivo de la cochinilla. Pero sí, sí sería como un proyecto sustentable. Es sustentable desde el punto de vista económico, siempre y cuando se llegue al final del proceso de la industrialización, porque nos encontramos, como en muchos otros productos mexicanos, que México produce la grana en bruto, se exporta y principalmente en Estados Unidos se transforma en carmín 40 y entonces nos lo regresan industrializado con precios estratosféricos en las distintas industrias. Lo ideal sería transformarla en carmín 40 en México. O sea, meter la industria aquí y procesarla aquí. Exactamente. Ok, eso es muy importante. Súper importante. Ok. Bueno, ¿cree que la grana cochinilla pueda ser reintroducida en la industria textil? Por supuesto, como colorante de la industria textil, tiene un nivel de fijación mucho mejor, incluso que las anilinas, con ventajas también porque es inocua a la salud humana. La grana cochinilla fue desplazada por los colorantes alemanes, por las anilinas, por los bajos costos de producción de las mismas. Pero después, cuando se empezó a investigar desde el punto de vista de salud, se encontró que las anilinas podían producir cáncer, ¿sí?, en la especie humana, ya sea, pues, por supuesto, ingiriéndolas en medicamentos, en alimentos, en bebidas, utilizándola en industria textil también, porque está en contacto con la piel. Algunas personas son más sensibles que otras, y la grana cochinilla no tiene ninguno de estos inconvenientes. Además de que es excelente para fijarse en lana, se puede trabajar en seda, incluso puede trabajarse en algodón. Y el tiempo, la durabilidad de estas fibras manteniéndose con este colorante es larguísimo. Se han encontrado fibras textiles de la época preincaica en Perú, teñidas con grana cochinilla. Estamos hablando, por supuesto, claro. Incluso en la época colonial, toda la ruta dominica, todas las iglesias que se construyeron, están pintados los muros con grana cochinilla y todavía podemos encontrarlas en excelente estado. Entonces, eso nos habla de la fijación que tiene la grana, no nada más en la textil, sino también en la cuestión decorativa. No, pues sí, súper importante. O sea, pero los mismos campesinos y todo sería así como sustentable para ellos meterlos en su propia manufacturera textil. Ok, yo creo que es una pregunta bien interesante. El cultivo de la grana cochinilla funcionó en la época prehispánica porque lo que era un cultivo que se hacía en el traspatio de la casa. Entonces estamos hablando de pequeños huertos familiares, sí, en donde se trabajaba, exactamente. Así como se tiene en la actualidad, no sé,
en el traspatio la hortaliza, así se tenía la grana cochinilla. Entonces se trabajaba a nivel familiar, se producía, se utilizaba en la industria textil principalmente y pues se vendía el producto. Como un huerto. Exactamente, entonces los campesinos tenían todo este ciclo, era la producción de la grana, la obtención del colorante, el uso en la industria textil y el producto textil, que era lo que al final de cuentas se vendía. Cuando llegan los españoles, descubren la grana cochinilla, la consideran el oro rojo de América, y de hecho con este oro rojo se tiñeron las casacas rojas del ejército de Napoleón, se tiñeron iglesias, se tiñeron capas de nobles en España. De hecho la palabra granado, que quiere decir noble, viene de grana. Entonces cuando ellos descubren la grana cochinilla, junto con la plata, son los productos más importantes de América para los españoles. Lo que ellos hicieron fue hacer huertos pero intensivos. Entonces plantaron grandes extensiones de nopaleras, y estas nopaleras cosechadas y trabajadas por campesinos indígenas, que eran los que tenían la experiencia, pero al hacer huertos muy grandes se encontraron con problemas de plagas y enfermedades que no tenían antes los huertos pequeñitos. Entonces lo que mermó la producción de la grana cochinilla definitivamente fue hacer huertos extensivos. Entonces esto funciona mientras se maneje en pequeñas extensiones, y además tomando en cuenta que hay un ciclo del año, que es el ciclo de lluvias, en el cual pues hay dos opciones. Una sería poner un tapesco o protección para el nopal y la grana, y la otra, no tenerlo en el exterior, sino tenerlo en el interior, pero produciendo grana en las nopaleras o en los nopales colgados incluso, cortadas cada raqueta, como le llaman, y tener las raquetas colgadas en interiores, cuidándolos mucho de todas las plagas que hay en el exterior.